creo que el texto nos hace una invitación a creer sin cuestionar. ¿Cuántos creen sin cuestionar? ¿Estás seguro que crees sin cuestionar? ¿Acepta la voluntad del Señor sin decir nada? Entonces dejemos que el texto nos examine a nosotros en esta mañana. Creer sin cuestionar. Los políticos son cuestionados. Sus programas de gobierno son cuestionados. Sus actuaciones son cuestionadas. La vida de los cristianos es cuestionada de acuerdo a la conducta que tengamos. Pero con relación a Dios, podemos nosotros cuestionarlo. Aquí entonces, recuerde el contexto de la palabra. Estamos en la semana de la Pasión. El día domingo de esta semana Jesús viene y entra triunfante a Jerusalén. La gente empieza a decir, porque todos claman, Hosana al Hijo de David, sálvanos. Y en medio de ese grito de salvación, los dirigentes judíos, manda a callarlos. Pero Jesús le dice, si estos callan, las piedras hablarán. Según el relato de Marcos, vemos que él entra al templo, se va, pero al día siguiente regresa y cuando encuentra a los cambistas, a los vendedores de paloma, ¿qué es lo que hace? Los echa fuera. ¿Recuerdan entonces la enseñanza en cuanto a la autenticidad de la adoración? Y cómo Jesús nos recuerda para qué fue hecha la casa de oración y nos va a decir que su casa es casa de oración, no cueva de ladrones. De regreso Jesús viene y maldice la higuera y la higuera se seca de la raíz y al día siguiente Pedro se da cuenta de esto y le recuerda al Señor lo que había acontecido y Jesús aprovecha ese evento para recordarle entonces la importancia de creer, de confiar, que si algo pide con fe, entonces los montes se moverán. Ya el domingo anterior se nos habló acerca de qué tipo de montes puede mover la fe. Pero además de eso, dijo que había un obstáculo que quitar en cuanto a esa fe y era el hecho que no podemos tener resentimientos en nuestros corazones, que tenemos que aprender a perdonar cuando sea necesario para que esa fe no tenga estorbo. Cuando leemos este texto, miramos entonces el asunto de autoridad de Jesús aquí cuestionado. Tenemos que preguntarnos si nosotros estamos autorizados como criaturas a cuestionar la autoridad de Dios y su palabra. ¿Tiene el Creador que darnos cuenta de lo que hace con sus criaturas? ¿Cuáles son esos peligros a los que nos exponemos cuando cuestionamos la autoridad y el poder de Dios? Y el texto nos invita y nos recuerda, la autoridad genuina proviene de Dios y su palabra y es efectiva al creer y obedecer. ¿Cuántos creen que Dios tiene autoridad? ¿Cuántos creen que la palabra es autoridad? Pero esa palabra solamente va a ser efectiva cuando usted y yo la creemos y además de creerla, somos capaces de obedecerla. ¿Cuántos obedientes hay aquí en esta mañana? Lo primero que el texto nos invita a ver es el asunto de la autoridad. Bíblicamente, la autoridad se define como tener dominio, como tener poder, como poder delegar y dar órdenes. Dominio, poder, delegación u ordenar. Así que esa autoridad Israel la tenía bien clara, los judíos comprendían muy bien de qué estaban hablando, porque sabían que de parte de Dios había una autoridad delegada en primer lugar. ¿A quién había delegado Dios esa autoridad en el pueblo? Cuando leemos el Antiguo Testamento
nos vamos a dar cuenta entonces que esa autoridad delegada fue primeramente para los sacerdotes y jueces. Un texto que le puede ayudar a comprender esto está en Deuteronomios capítulo 17, versículo del 8 al 13. Una autoridad delegada. Se le dice al pueblo, mire, en su cotidianidad, en sus relaciones se les van a presentar litigio, van a manejar asuntos difíciles. Pueda que alguien venga y hiera a otro sin querer, pero eso tienen que llevarlo entonces ante las autoridades porque no saben quién tiene la razón. Y para eso se había establecido los sacerdotes y los jueces para decidir entonces en un litigio por lesiones físicas, de negocio, cuando se cometía un homicidio. Todos esos asuntos tenían que ser llevados a la autoridad, al sacerdote y juez, y debían de preguntarle a ellos qué debemos de hacer en este asunto, cómo podemos actuar, quién tiene la razón en medio de este litigio, y ellos decidían. De acuerdo entonces a la sanción que ellos determinaran, tanto el sacerdote como el juez entonces, los litigantes se sometían a ellos. Aún estos jueces tenían la facultad para determinar la pena de muerte en algunos casos. Y usted va a notar ahí entonces en esos versículos de Deuteronomio, que nos va a decir el versículo 12, y el hombre que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, ¿qué le iba a pasar a esa persona? Dice, el tal morirá, y quitarás el mal del medio de Israel, y todo el pueblo oirá, temerá, y no se ensoberbecerá. Cuando uno mira este contexto entonces del Antiguo Testamento, llegamos a lo que está pasando con Jesús. Tiene uno que mirar por qué la pregunta, ¿quién te dio autoridad? ¿Con qué clase de autoridad haces tú estas cosas? Y Jesús les va a responder con otra pregunta. Para entender esto entonces tenemos que mirar la autoridad de Jesús. Marco desde el comienzo nos va a hablar acerca de la autoridad de Jesús. Si hacemos un recorderis de todo lo que hemos visto en el Evangelio en todos estos domingos anteriores, nos vamos a dar cuenta entonces que hay un recorrido acerca de esa autoridad de Jesús hasta este punto. Y desde el comienzo, en el capítulo 1, versículo 22, Marcos establece el fundamento, en que se fundamenta esa autoridad de Jesús. Y lo primero que nos va a mencionar allí es que esa autoridad de Jesús tiene como fundamento su doctrina. ¿Cuál es el mensaje que Jesús ha venido predicando? Desde el comienzo del Evangelio, entonces nos dice, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Llegó el reino de Dios. Con la presencia de Jesús se hace presente ese reino de Dios. Él es el rey que viene anunciando y dando a conocer ese reino, y viene hablando de los principios y los fundamentos sobre los cuales se cimenta ese reino. Así que Él tiene autoridad. La gente reconoce eso y dice, este tiene autoridad, pero esta autoridad es diferente de la de los escribas, es diferente a la de los fariseos, es diferente a la de los sacerdotes, es muy diferente a la de los ancianos. Y la razón es que los escribas, cuando enseñaban en las sinagogas, entonces tenían que argumentar tomando el pensamiento de los rabinos, pero Jesús no cita a ningún rabino. Jesús no acude a ninguna de estas fuentes. La palabra que Jesús da, la enseñanza que Jesús transmite, es una enseñanza con autoridad. Porque Él es la palabra encarnada. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuánto bendicen al Señor por eso? Cristo es la autoridad en pasta, su palabra es autoridad y Él es la palabra encarnada. La doctrina de Jesús
la doctrina del reino de los cielos. Es una palabra que genera vida, que quita la oscuridad. Ahí mismo en el capítulo 1 de Marcos, el versículo 27, nuevamente se va a hablar de Jesús, su nueva doctrina, la doctrina del reino de los cielos, que se ha acercado, y en la medida que este reino se acerca, las tinieblas, el reino de las tinieblas tiembla, los oprimidos por el diablo son liberados. Y otra vez la gente va a reconocer que con autoridad manda a los espíritus inmundos que salgan de las personas, les ordena callar y estos obedecen. Jesús no necesita de la magia, Jesús no necesita de una fórmula para liberar, solamente con su palabra basta para que esa persona sea libre. ¿Cuántos han sido libres por Jesús? No se trata de un exorcista, no se trata de un hechicero, se trata del Hijo de Dios, del Rey del reino que está presente, y su palabra es autoridad, sus órdenes, todo le está sujeto a Él, toda la creación. Los demonios, espíritus, ángeles malos también se sujetan a Él porque lo reconocen y le dicen: sabemos quién eres el Santo de Dios, eres el Hijo de Dios. Pero a Jesús no le interesa que los demonios lo proclamen, no le interesa esa clase de publicidad. Lo único que le interesa es liberar a los oprimidos por el diablo y les manda a salir de los cuerpos que no le pertenecen. La autoridad de Jesús en el capítulo 2 se va a ver entonces también cuando le llevan al paralítico estos 4 amigos, y Jesús ve la fe de ellos y ellos van para que Jesús los sane. Pero Jesús entonces le dice: tus pecados te son perdonados. Y esto en la mente de los escribas y fariseos comienzan a decir: ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Este es un blasfemo. ¿Cómo se atreve a atribuirse algo que solamente le pertenece a Dios? Y nuevamente salen los atributos divinos acá de Jesús, porque lo conoce todo, sabe lo que están maquinando en sus corazones, y le dice entonces: ¿por qué están pensando de esa manera dentro de ellos? Y le dice: para que sepáis. Primeramente le dice: ¿qué es más fácil? ¿Será que es más fácil decirle a una persona: tus pecados te son perdonados? ¿O es más fácil decirle: levántate, toma tu lecho y anda? ¿Usted qué piensa? Porque la pregunta también nos toca a nosotros en ese sentido. ¿Qué es más fácil? ¿Qué ha sido más fácil en tu experiencia como cristiano? ¿Que Dios perdone tus pecados o que el Señor te sane? Y la lógica nos diría entonces que decir: tus pecados te son perdonados, eso es más sencillo. Pero en el contexto donde está Jesús, donde se le ha dicho el único que tiene autoridad para perdonar pecado, ¿quién es? Dios. Eso no es nada fácil. Porque levanta que lo acusen de blasfemo. ¿A qué pena se está exponiendo Jesús? Está exponiendo a la pena de muerte. Así que en ese contexto, perdonar pecados se vuelve un asunto difícil. Pero nos recuerda también que el único que perdona pecado es Dios. Y en el versículo 7 de ese capítulo 2, Jesús le va a decir: para que sepáis. ¿Quién tiene autoridad? El Hijo del Hombre tiene autoridad, ¿dónde? En la tierra, para perdonar pecados. Si Jesús es el Hijo del Hombre y tiene autoridad para perdonar pecados, Jesús es Dios. ¿Cuánto lo bendice? ¿Cuántos han sido perdonados por Él? Y ese que tiene autoridad para perdonar pecados, tiene autoridad para sanar, sin importar qué clase de enfermedad sea. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Su palabra es autoridad. Jesús, otra vez, no es un médico con certificados, pero solamente con decir: levántate, toma tu lecho y anda, este paralítico se va a su casa
sano de una manera integral, espiritual y físicamente. Y acá te puedes gozar porque cuando Dios llega a tu vida, llega para ministrarla de una manera integral, físicamente desde la coronilla hasta la cabeza, pero interiormente nos limpia, nos purifica, nos hace libre y nos permite gozar de la paz que solamente Dios puede dar. ¿Cuántos le bendicen por eso? ¿Cuántos han sido perdonados? Cuando los judíos miran todo esto, empiezan a sacar conjeturas. No aceptan que Jesús sea el Hijo del Hombre que vino para perdonar pecados en la tierra. Lo acusan de violar el día de reposo. Lo acusan entonces también y le dicen y le atribuyen su autoridad a Beelzebú. Y le dicen que por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Y Jesús ahí le recuerda que todo pecado al hombre le es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Eran incapaces de reconocer la obra de Jesús, la autoridad de Jesús como Hijo de Dios. Era un pueblo contumaz y rebelde que no creía en Dios. Cuando llegamos al pasaje de Marco, entonces nos vamos a encontrar que la autoridad de Jesús es rechazada. Y Marco nos va a relatar cómo estos hombres entonces dirigentes son los que rechazan la autoridad de Jesús. Y tenemos que preguntarnos cuál es la razón. Si ellos han visto los milagros, han visto las liberaciones, han escuchado la enseñanza de Jesús, entonces, ¿cuál es la razón para rechazarlo? También tenemos que preguntarnos cuál es la razón por la cual Dios, a pesar de lo que la Biblia dice, a pesar de lo que la palabra te cuenta, de las promesas de Dios que están allí, entonces tampoco vemos resultados en nuestras vidas. Y creo que el problema radica primeramente en la incredulidad y la dureza del corazón. Tanto para ellos allá como para nosotros acá. El obrar de Dios no lo vemos muchas veces porque somos duros, porque somos incrédulos. Porque aunque la Biblia lo dice, en mi corazón no estoy creyendo lo que esa palabra dice. Y cuando tú y yo no creemos a lo que la palabra de Dios dice, no vamos a ver resultados. Y el Señor últimamente siempre nos ha estado haciendo énfasis en cuanto a eso. Al que cree, todo le es posible. ¿Cuánto lo creen? Así que estos hombres dicen que Jesús va paseando y regresa a Jerusalén. Está caminando dentro del templo. No sabemos en qué zona está. Los comentaristas dicen que posiblemente estaba enseñando en diferentes partes del recinto. Y en una de estas, cuando Jesús termina de enseñar, es abordado entonces por las autoridades judías. Porque ahí en el texto usted va a leer, en ese versículo 27, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ellos notan que la autoridad de Jesús tiene algo característico diferencial frente a la autoridad que tienen los otros. Y esta pregunta se puede deber primeramente a lo que pasó anteriormente cuando Jesús expulsa del templo a los comerciantes, a los cambistas, a los vendedores de animales dentro del templo y le dice: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Noten que dentro de estos que vienen los sacerdotes, que son los custodios del templo, los que manejan los sacrificios, que son los intermediarios establecidos entre los hombres y Dios. Y dice, cuando tú haces eso, estás asumiendo una función sacerdotal que no te conoce. Tú no eres el dueño de la casa, pero el que está ahí es el dueño de la casa, porque es el creador y Señor del cielo y de la tierra. Y Jesús entonces, cuando esta gente le aborda, no está reconociéndolo a él. Está diciendo, tú no tienes autoridad, no perteneces a la línea sacerdotal, no vienes ni siquiera de la tribu de Leví para decir que tienes derecho a estar aquí. Pero él no necesita que nadie le dé derecho, porque los tiene todos. Tiene derecho sobre tu vida y sobre mi vida, porque nos formó, nos creó y tiene el poder para dárnoslas y para quitárnoslas. Por eso es digno de toda nuestra adoración. Los escribas, el segundo grupo entonces, también eran levitas, expertos en la ley, los que enseñaban, los que interpretaban al pueblo la ley, los que citaban a los rabinos, los que citaban los manuscritos, los que se lo leían y se los interpretaban en la sinagoga. También le pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿De dónde sacas esta forma de actuar? Pero Jesús tampoco a ellos le responde. Los ancianos eran los laicos con una posición de autoridad que podían decidir y que se constituían en jueces de los pueblos. Así que ellos también se sentían con poder para cuestionar a Jesús y decirle entonces, ¿con qué autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad? No contaba con autoridad de los ancianos, no contaba con autoridad de los maestros de la ley, no contaba con autoridad de los sacerdotes. Así que le están preguntando, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad para hacer esas cosas? Ellos no están negando que Jesús tiene autoridad. Ellos reconocen que en Jesús hay una autoridad que es de una clase totalmente distinta a la que ellos tienen. Una autoridad que no es fácil de enfrentar, porque si ellos hubieran tenido más autoridad sobre Jesús, en ese momento lo hubiesen podido coger y matar de una vez. Pero solamente pueden llegar a Jesús cuando Él se lo permite. Jesús mismo es el que provoca ser condenado a muerte, no ellos. Jesús mismo es el que propicia su propio sacrificio, no ellos. Estos representantes del pueblo cuestionan al Creador porque no creen. Y Jesús entonces les invita a reflexionar, les invita a meditar en la pregunta que les están haciendo para que interioricen y miren de dónde viene el problema de ellos. El problema no está en la autoridad de Jesús, el problema está en que ellos no creen. Y no solamente es a Jesús, sino que no han creído a Dios. Sigue siendo una nación contumaz y rebelde. En el versículo 29, Jesús les invita a esa reflexión. Ellos conocían las Escrituras, ellos conocían las profecías, ellos sabían lo que Jesús había hablado y lo que otros habían hablado acerca de la esperanza mesiánica. Sin embargo, ¿por qué no creen? Jesús le respondió y le dijo, yo también les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me responden a esa pregunta, entonces yo les respondo de dónde viene mi autoridad. Y Jesús le pregunta acerca del bautismo de Juan y les dice, ¿ese bautismo de Juan venía del cielo o procedía de los hombres? Respondedme. Frente a eso parece que hacen un pequeño consejo en la comisión que va
y comienzan a hablar entre ellos aparte, entonces a mirar cuáles son las opciones, porque Jesús aquí solamente le da dos opciones. Los enfrenta, los encancilla y le dice, tienen dos opciones. O reconocen que el bautismo de Juan viene de Dios, que en este caso está representado por el cielo, o reconocen entonces que el bautismo de Juan viene de los hombres. Y allí entonces está el dilema. Porque si reconocían que el bautismo de Juan venía del cielo, tienen que creer que también lo que Jesús está haciendo viene del cielo, porque todo lo que Juan había dicho de Jesús se había cumplido al pie de la letra. Y acá entonces ellos sacan sus propias conclusiones y la primera conclusión es, si decimos que viene del cielo, nos va a preguntar por qué pues no le creíste. Y creer es confirmar todo el ministerio de Jesús. Decir que Jesús realmente es el Mesías, que lo que Juan había hablado de él era verdad, porque ellos habían mandado una comisión. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que hubo una comisión que fue donde Juan y le preguntó, ¿tú quién eres? ¿Eres acaso Elías? ¿Eres acaso el profeta? ¿Era el que había de venir? Y nos va a decir el Evangelio de Juan que Juan confesó y no negó, y lo que le dijo, yo no soy el Cristo, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, el cual bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Habían visto todo eso, pero ellos no le creyeron a Juan. No aceptaron los designios de Dios. Así que su primera conclusión es decir, no podemos decir que vino del cielo. La segunda opción de Jesús los mete en un gran dilema, porque todo el pueblo, a diferencia de los líderes religiosos, sí creía que Juan era profeta. Y al afirmar ellos que venía de los hombres, están diciendo Juan no era profeta, simplemente fue un loco que se levantó del desierto, que vestía con pelo de camello, que comía miel de abeja y animales silvestres. Entonces allí la cuestión era que el pueblo reconocía a Juan como profeta y los podía apedrear por estar blasfemando con un hombre de Dios o contra un hombre de Dios. Ante este dilema y frente a esas dos opciones, ellos toman una decisión. Y lo que les van a decir es, no lo sabemos. Por la lectura y por lo que leemos entre líneas en el texto, todos nosotros sabemos que sí lo sabían. Como usted también sabe que Dios siempre habla la verdad. Como usted también sabe que las promesas del Señor son en Él sí y amén. La cuestión está, ¿por qué no le creemos? Porque esa pregunta que ellos se hacen es la misma pregunta que el Señor nos traslada a nosotros en este tiempo. ¿Por qué no le creemos? ¿Acaso no es Él el que se te sostiene en el día a día? ¿A cuántos de nosotros el Señor no nos guardó durante la pandemia? ¿Por qué no le creemos? ¿En cuántos de nosotros no provee el alimento y nos llega a la mesa cada día? ¿Por qué no le creemos? Esa pregunta nos tiene que analizar. Y te tienes que preguntar también, ¿creo realmente que Jesucristo va a regresar? Porque si Él murió en la cruz y se resucitó al tercer día y prometió que venía, y sus promesas son verdad,
puedes tener la plena seguridad de que viene porque viene. La cuestión es, ¿estás creyendo? Porque si crees, y yo creo, vivo con esa esperanza. Si creo, me congrego, porque vengo a celebrar la resurrección de Jesús. Vengo el miércoles, vengo el domingo, voy a los devocionales en casa, voy a los grupos de familia porque creo que hay una esperanza en Dios. Porque si creo, me reúno con los que creen que tienen esa misma esperanza para estimularme al amor y a las buenas obras. Y tengo que preguntarme, porque a veces actuamos como estos líderes religiosos y Jesús, así como ellos se hacen esa pregunta en su mente, tenemos que hacérnosla nosotros también. ¿Por qué no le creemos? Creo que esta pregunta, cuando Jesús escucha la respuesta, ¿cómo creen ustedes que se sintió Jesús? Naturalmente no les iba a decir de dónde venía su autoridad, pero ¿qué sentimientos pudo producir en el corazón de Dios cuando ve nuestros corazones incrédulos? Más de 3 años enseñándoles, más de 3 años viendo sus milagros y sus señales, más de 3 años andando entre ellos en su ministerio terrenal, y todavía están pidiendo evidencias. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? En el Salmo 78 nos encontramos entonces de dónde viene la raíz del problema de Israel y de todos los judíos, y también a partir de ahí de todos y cada uno de nosotros. Es interesante cómo el salmista a través de este poema nos narra las historias y los hechos de Dios, la fidelidad del Señor a través de toda la historia de Israel. Los sacó de Egipto, los hizo cruzar el Mar Rojo, llegan al desierto y allá en el desierto comienzan a preguntarse, porque es ahí donde se va a revelar realmente el corazón de Israel, cuando están en el desierto, y no porque el desierto sea malo, porque si en un lugar donde ellos pudieron ver toda la grandeza de Dios, todo el poder de Dios, fue durante ese peregrinaje en el desierto. Pero allí entonces comienzan a preguntarse, comienzan a pedir pan, y el Señor les envía el maná del cielo. Y luego dicen entonces ahí, cuando usted lee ese salmo, le van a hacer la pregunta: bueno, ya dio maná en el desierto, ya nos proveyó pan, pero ahora será capaz de darnos agua. Y el Señor entonces abre la peña de Oré para que vean que sí es capaz de dar agua. Entonces se despertó el deseo de comer carne. Y el Señor les envía las codornices hasta hacer que la carne les salga entonces de tal manera que quedaron tan saciados que no querían más. Esa es la reacción que produce nuestra incredulidad en Dios. Cuando no le creemos a Dios, nos exponemos entonces al peligro de ser rechazados por el Señor. ¿Por qué no le creemos? Dios no quiere de ti una respuesta evasiva como la de estos hombres. El Señor espera una respuesta de nosotros y nos dice entonces que la respuesta del creyente tiene que ser un sí o un no. Y acá Jesús también entonces, la persistencia de su incredulidad
nos lleva a alejarnos del Señor, y el Señor lo que dice aquí. Así que respondiendo Jesús le va a decir: tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Tiene el dueño de casa derecho a decirte lo que hace en lo que es de él? ¿Tiene otro derecho a decirte cómo tienes que educar a tus hijos? Esto muestra entonces que así como Juan había validado el ministerio de Jesús y ellos no habían creído a Juan, muestra entonces que son un pueblo contumaz y rebelde que no le ha creído a Dios, y que el problema de la incredulidad siempre los ha llevado a alejarse de Dios y a hacer todo lo que es contrario a Dios. En el siguiente pasaje, que no lo vamos a tocar, va a encontrar entonces que Jesús les ilustra lo duro que ellos han sido, la dureza de sus corazones, con una parábola, la parábola de los labradores malvados, y cómo Dios insiste una y otra vez, llevándoles entonces, enviándole mensajeros para que se arrepientan. Anoche una de las cosas que decían entonces, y siempre escuchamos a muchos hermanos decirle que en esta iglesia no falta la palabra, pero ese hecho de que Dios nos dé palabra, nos hace más responsables delante de Dios. Porque nos va a exigir y nos va a estar preguntando: ¿y esa palabra, cuáles son los cambios que ha producido en tu vida, en la vida de tu familia? ¿Cómo están esos principios de Dios fundamentados en nosotros? Jesús no necesita el aval de los miembros del Sanedrín para ejercer su autoridad, porque Él es autoridad. Toda autoridad en Jesús procede de Dios. Su autoridad es genuina, porque es el Hijo de Dios, es el creador de todas las cosas, es el que sustenta la creación, y con lo suyo el Señor sabe lo que tiene que hacer. ¿Usted cree que su vida es del Señor? Dios sabe lo que tiene que hacer con su vida. Dios sabe lo que tiene que hacer con mi vida. Por eso puedo creer y descansar en Él. Jesús no necesita una credencial, porque sus actos, sus palabras, sus acciones, su conducta es lo que lo acredita a Él como Hijo de Dios y como autoridad suprema. Jesús ha demostrado eso, que tiene poder para enseñar sin necesidad de consultar a ningún teólogo existente de la época. Jesús ha mostrado su autoridad y poder con el hecho entonces de liberar a los endemoniados. Jesús ha demostrado su autoridad y poder con decirle a la enfermedad que salga del cuerpo, con el solo hecho de tocar al enfermo, y éste es sanado. Pero para que esa autoridad, para que esa palabra se haga real, hay que creerla, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted y yo nos acercamos a Dios, tenemos que creer que lo hay, que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos creen esta mañana? Aquí Jesús entonces, cuando nos hace la pregunta, ¿por qué no le creemos? No es para que nos mantengamos en esa posición cuando esta gente se hace esa pregunta, no es para que nosotros mantengamos su misma actitud, sino para que, por el contrario, usted y yo en nuestros corazones decidamos creerle a Dios, porque el que cree entonces va a mover las montañas
que ponen obstáculos. Y la incredulidad hay que desarraigarla de nuestro corazón, hay que desarraigarla de nuestros pensamientos y llevarla y convertirla y potenciarla en una confianza plena en Dios y su palabra. Porque si Él lo dice aquí en su palabra, esa palabra es verdad. Y si Dios dice la verdad, esa verdad se cumple. Si nos dice que con solamente el hecho de confesar con nuestra boca, el hecho de creer en nuestro corazón que Él resucitó de los muertos y de confesarlo como el Señor te hace salvo, solamente eso basta para que seas salvo. Reconocer que murió y resucitó y que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros y viene otra vez. ¿Cuánto lo creen? ¿Usted cree que Jesús está intercediendo por su vida? Sí lo hace. Y aunque otros no lo hagan, es la oración de Jesús la que nos sostiene en este caminar en la tierra. Porque Él lo ha dicho, tu padre y tu madre te pueden dejar, pero Dios no te deja. Cuando creemos al Señor, cuando creemos en el poder de su palabra, entonces empezaremos a ver cambios en nuestras vidas. Empezaremos a ver que esa palabra se hace una realidad en la cotidianidad. Tu aval como hijo de Dios no viene de un político. Tu aval como hija de Dios no viene de una fundación. Tu aval como hijo de Dios viene del que murió en la cruz del Calvario, el que se entregó por ti, el que murió por ti, el que resucitó por ti y el que está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Eso es lo que te hace hijo de Dios. Cuando leímos la carta de Efesios, yo espero que el Señor haya abierto nuestros ojos, porque desde el principio esa carta nos dijo, ustedes han sido bendecidos ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién eres? Te está diciendo tú eres alguien que ha sido bendecido, pero no con cualquier cosa, sino con todas las bendiciones espirituales en Cristo. Eso es lo que te dicen. Pero más adelante también te va a decir que así como Cristo resucitó, ahora tú y yo también estamos resucitados. Tú estás donde el Señor está y el Señor está donde tú estás. Si eso es lo que Dios espera, si eso es lo que la Biblia te dice, eso es lo que tengo que creer. Y ahora que entramos a la carta de Colosenses, entonces nos ha dicho, aquel que comenzó en vosotros, de Filipenses, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Dios no te deja. No te va a dejar. Dios no te ha soltado ni te va a soltar hasta que perfeccione su obra en ti. ¿Usted cree eso? Por eso Pablo entonces ora de la manera para que seáis sinceros e irreprensibles hasta el día de Cristo, sin ningún tipo de fisuras en nuestras vidas. Que el día que Cristo venga no tengamos que salir de su presencia avergonzado, sino que lo podamos ver cara a cara, contemplando su gloria y siendo transformados a su imagen y semejanza. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Dios te evalúa como su hijo, como su hija, cuando le crees, cuando crees en su palabra, cuando crees en Él, cuando crees en su poder.
Y a Israel le decía: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos, los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Qué te pide el Señor en esta mañana? Solamente nos pide creer, creerle a Él y creerle a su palabra. Porque cuando crees, vas a ver entonces la gloria de Dios. Y así como estos líderes religiosos, muchos de nosotros, a pesar de venir a la congregación, podemos tener esa incredulidad. Confías más en tus fuerzas que en las fuerzas del Señor. Confías más en tus capacidades que en las capacidades de Dios. Confías más en tus recursos que en los recursos que el Señor tiene. Y muchas veces también, al igual que esta gente, cuestionamos: ¿por qué no respondes mis oraciones? ¿Por qué no me escuchas? ¿Estás seguro que Dios no te escucha? Porque Él lo ve y lo oye todo. La cuestión es, más bien la pregunta será: ¿por qué no le creo a Dios? ¿Cuál es el problema que tengo para no creer a Dios? Si no lees la Biblia, tu fe no va a crecer. Porque la palabra es clara y dice, y el principio está ahí: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué oyes? ¿Cuáles son las voces que estás escuchando? Porque si oyes la palabra y creas a la palabra, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. No es la sociedad la que te define. No es el título lo que te define. Lo que nos define y nos da identidad es lo que somos en el Señor. Y lo que somos en el Señor, Él nos los ha dicho en su palabra. Somos sus hijos, somos sus herederos, somos coherederos con Cristo, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué tal si te colocas en pie en esta mañana? Pensemos si estamos creyéndole al Señor y a su palabra, o si por el contrario estoy dudando. ¿De dónde viene la autoridad de Jesús en tu vida? ¿Y en qué autoridad estás confiando? ¿Es Cristo el Señor de nosotros? ¿Lo hemos reconocido como nuestro Salvador, como nuestro Señor? ¿Puedes decirle en esta mañana: Jesús, yo creo que tú viniste a este mundo? Puedes decirle en esta mañana: Jesús, yo creo que tú pagaste mis pecados en la cruz. Puedes decirle en esta mañana: Jesús, yo creo que tú moriste por mis pecados. Puedes confesar con tus labios: Jesús, yo creo que resucitaste al tercer día, que Dios te resucitó de entre los muertos. Puedes decirle: Señor, yo creo eso de todo corazón y lo confieso con mis labios. Puedes decir en esta mañana de todo corazón, confesar con tus lenguas que Jesucristo es el Señor.
Dile entonces: Jesús, tú eres el Señor. ¿Crees que puedes ser el Señor de tu casa? ¿Crees en Él como el Señor de tu vida? El que tiene el control, el que puede hacer contigo lo que Él quiera. Y puedes estar seguro que siempre y por siempre te dará lo mejor. Por eso la oración de Pablo cuando nos dice: amor, que el amor de Dios abunde más y más en nuestros corazones, en toda ciencia y conocimiento, para que escojamos lo mejor. En eso consiste esa autoridad genuina de la palabra, en llevarnos a escoger lo mejor, y lo mejor siempre va a estar en el Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, muchos de nosotros también te hemos cuestionado muchas veces. Cuestionamos lo que pasa en nuestras vidas, Señor. Y de paso te cuestionamos a ti. Y eso refleja la incredulidad que hay en nuestros corazones. Cuando no entendemos, Señor, ciertas situaciones que pasan en nuestras casas, y en vez de pedirte a ti que hagas algo, Dios, te cuestionamos cuando nos quejamos, te cuestionamos cuando murmuramos, te cuestionamos cuando negamos, Señor, que puedas hacer aquello que tú estás en capacidad de hacer. Para ti no hay nada imposible, Dios. Porque si tú lo has dicho, Señor, tú lo haces. Perdónanos, Señor, cuando como iglesia no te hemos creído como tú esperas que te creamos. Porque creer en ti, Señor, es obedecer tu palabra. Creerte a ti, Señor amado, sin cuestionar, es aceptar tu buena voluntad agradable y perfecta, Señor. Sabiendo, Señor, que a los que te aman a ti, todas las cosas cooperan, Señor, para acercarnos más a ti, para ser más como Jesús, Señor. Ayúdanos, Dios. Te rogamos que tú tomes, Señor, que hoy cambie, Señor, toda incredulidad que pueda haber en nuestro corazón por una fe genuina, Dios mío, que confíe en la autoridad de tu palabra, que confíe en ti. Que lo que tú dices en ella, Señor, es verdad. Que ella se cumple, Señor. Porque como tú has dicho, Señor, ni una jota ni una tilde de ella pasará. Aunque el cielo pase, aunque la tierra pase, Señor, tu palabra vive y permanece para siempre, Señor. Ayúdanos a creer esa palabra. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a depender de ti. Porque si tú lo dices, Señor, tú lo harás. Basta una palabra tuya, Señor. Por eso el centurión te decía: di la palabra y tu siervo sanará. Y tú has dicho que eres ese Dios de cerca y Dios de lejos, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Haz que nuestros corazones se alegren y rían, Señor, pero no por la duda, como en el caso de Sara y de Abraham, Señor, sino porque te crees, Señor amado, porque crea tu promesa, porque crea tu palabra, Dios. Adoramos tu nombre, Señor. Y hoy como iglesia pedimos que tú aumentes nuestra fe, que aumentes nuestra confianza, Señor, que nos lleves a dedicar tiempo a tu palabra, Señor. Porque en la medida en que la oímos, en la medida que la leemos, Señor, y oímos tu voz a través de esa lectura, Dios, en la medida en que meditamos en ella, Señor, y oímos tu voz a través de esa lectura, Dios, en la medida en que hacemos los devocionales, Señor,
Tú estás aumentando la fe, Señor. Tú nos estás llevando a creerte, Señor. Porque al que cree todo le es posible, Dios. Bendice cada corazón en esta mañana, Señor. Bendice cada vida, Dios. Bendice, Dios mío, a cada uno de los miembros. Si tienes fe, entonces, en esta mañana ora por tu hermano que está a tu lado. Coloca tu mano sobre él y deja que esa palabra de bendición que el Espíritu Santo coloca en tu boca fluya para que ores por él, por ella. Bendícele. Dios, te adoramos. Dios, te damos gracias. Déjate usar por Dios. Fortalece la fe del otro en esta mañana. Dios, renueva en esta mañana. No sé cuántos corazones incrédulos hay aquí, Dios mío, pero hoy oramos para que tú los conviertas a ti, Señor. No sé cuántos necesitan de Jesús, Señor, pero hoy oramos para que salgan con Jesús en su corazón como el Señor y Salvador de sus vidas. Padre, ministra en este momento, Señor. Tú dices, Dios mío, que cuando estamos juntos y en armonía, ahí envías tu bendición y vida eterna. Haz que este momento de eternidad en ti, Dios, produzca fruto, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Renueva, Señor, la fe. Renueva la esperanza. Renueva el amor, Dios, en esta mañana. No hay imposibles para Dios. No importa lo que tus ojos estén viendo, pero si crees a lo que Dios dice en tu palabra, vas a ver eso que estás creyendo. Por eso te adoramos, Señor. Oh Rey de Reyes, creemos que tú llevaste nuestras enfermedades. Creemos que tú llevaste nuestros dolores, Señor. Que por tu llaga, Señor, hemos sido curados, Dios. Por eso creemos que tú traes sanidad, tanto interior como exteriormente, Señor amado. Que no hay imposible para ti, Dios. Obra con poder, Señor. Ministra en esta mañana. Creemos que tú das el perdón de pecados, no importa cuántas faltas tenga, pero si en esta mañana tú lo confiesas, Dios te perdona, Padre, y en esta mañana oramos para que tú traigas ese perdón, Dios, a cada vida, a cada corazón, Señor. Creemos, Señor, que tú nos libras de toda opresión del diablo, Señor. Y por eso nuestra alma espera en ti, porque aún hemos de alabarte, salvación nuestra y Dios nuestro. Bendito es tu nombre, Señor. Tú eres el que cambias nuestro lamento en baile. Tú eres el que nos ciñe de alegría, de tal manera que digamos que eres la gloria nuestra, Señor, y no estemos callados. Bendito eres, Señor. Te adoramos y te bendecimos por tu grandeza. Te damos la gloria, Señor. ¿Qué tal si ministras el otro dándole un abrazo en esta mañana? Diciéndole que le amas en el amor del Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Y permítenos vivir esta experiencia de comunión también contigo, Señor, en el reino de los cielos. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor.